ver si me caigo en la pileta. Uy. ¿Cómo caen? ¿Pusieron? Bueno, primero y principal, que nadie se vaya a caer aquí en la pileta, que está muy linda el agua, la probé hoy en la mañana. Bueno, muy buenos días, familia, qué bueno volver a reencontrarnos y también en este día tan especial acompañar a nuestros jóvenes, adultos que por una decisión personal de cada uno quieren seguir a Jesús en la obediencia por las aguas del bautismo. Así que es un día especial. Y también en el clímax que nos aproximamos a esta Navidad. Anoche compartíamos con otras personas mirando una película, Navidad es Jesús. Y pensábamos como reflexión que Jesús pueda nacer en cada vida, en cada hogar, en cada familia. El Señor Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Es tan hermoso el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios. En los próximos minutos quisiera que tengamos la atención a la palabra de Dios. Quiero compartir, si han traído la Biblia, aquellos que la han traído, encendiendo el celular, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Si necesitan luz, me avisan. En Hechos, capítulo 8, el pasaje que quiero explicar, con la ayuda también de ustedes que van a estar leyendo, es una situación que le pasó a una persona que se encontró con Jesús. Y está todo relacionado con lo que vamos a ver a continuación, el bautismo. Lo que tenemos aquí en la pantalla es el final del Evangelio que dice de esta manera. Cuenta el evangelista Mateo: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20. Y esto es muy importante, considerar la palabra de Dios, porque tenemos que dar razón de lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué muchos se bautizan? Este es el mandato de Jesús, que Jesús, antes de ascender al cielo, ¿sí?, donde dice el credo de los apóstoles, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios el Padre. Antes, Él dio este mandato a los discípulos, a los apóstoles. Es decir, el tema del bautismo es esencial, es fundamental para todo aquel que escucha el Evangelio y responde personalmente creyendo en la persona de Jesús. Porque por esa razón, cuando compartíamos estos días con los chicos que se van a bautizar, yo les decía, ¿por qué razón se bautizan? Número uno, porque Jesús lo ha mandado, es una ordenanza del Señor. Jesús estableció dos ordenanzas. Una, el bautismo. Y para bautizarse, Jesús dijo, hay que ser un discípulo. Y para ser un discípulo hay que escuchar el Evangelio. Y hay que tomar una decisión personal. Hay que responder personalmente cada uno delante del Señor. ¿Sí? Y la segunda ordenanza es la
comunión, la Santa Cena o la Eucaristía, donde compartimos el pan y el vino. Pero eso lo vamos a dejar para el primer domingo del mes de enero, Dios mediante. Bien, dicho todo esto, pasamos, por favor, el tema, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26 al 40, lo hemos titulado El bautismo, señal de obediencia y fe. Y ahora voy a leer la Biblia en el pasaje que no está acá, pero se los leo. Escuche con atención. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Este eunuco era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, una ciudad, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, este es el texto de la palabra de Dios en esta mañana, que por supuesto está relacionado con el acto del bautismo. Nosotros vemos aquí en este pasaje de la palabra de Dios un encuentro divino. Lo tenemos en la pantalla. Un encuentro divino. ¿Por qué? Porque Felipe, quien acabamos de leer y se reiteró varias veces su nombre, él es un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Felipe, nos cuenta la Biblia, que él, mientras seguía a Jesús y crecía en la fe, llegó a ser un diácono, un servidor en la iglesia. Se ponía a disposición con sus capacidades, sus talentos, sus dones para servir a Dios. Pero además cuenta la Biblia que Felipe le había dado Dios una capacidad para compartir el Evangelio de tal manera que la Biblia lo describe como el evangelista. Es decir, una persona que tiene una capacidad espiritual para compartir a Jesús, que seguramente te ha ocurrido con algunas personas que te han hablado del Señor y que te persuaden
a creer, a confiar en Jesucristo. Ese es un don de Dios, que Dios reparte distintos dones a todas las personas de su pueblo. Y Felipe, él tenía un ministerio exitoso, porque el pasaje anterior, que no lo leímos, él estaba predicando en Samaria. Nos dice la Biblia, y ahí él predicaba a las multitudes, y Dios estaba con él. Cuando él predicaba a Jesucristo, anunciaba las buenas noticias del amor de Dios, y le decía a la gente, crean en Jesucristo, porque Él es el Mesías, el enviado de Dios. ¿Y qué pide Dios? Que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas, que admitas tu pecado y le creas al Señor. Y Felipe predicaba el Evangelio, Dios estaba con él, la gente, dice el Evangelio, se convertía. Había algo profundo en la vida de las personas que decían, yo quiero recibir a Jesús, quiero conocer a Jesús que me está compartiendo Felipe. Y las multitudes se convertían y Dios hacía milagros extraordinarios a través de Felipe. Pero el ángel del Señor, el Espíritu de Dios, que actúa, porque si estas personas, estos hermanos que hoy nosotros acompañamos en el acto del bautismo, están acá, es porque también fue una decisión personal de ellos, pero el Espíritu Santo de Dios, a través de el proceso del tiempo, quizás naciendo en un hogar de padres creyentes, de familiares, de amigos que le han compartido la fe en algún momento de la historia de sus vidas personales, fueron llevados a confiar y a entregarle la vida a Jesucristo, pero eso por un acto de Dios. Porque el nacer de nuevo espiritualmente es una obra de Dios. No lo hacen los hombres, no lo hacen los pastores, no lo hacen los sacerdotes, por más que vayamos toda una vida a la iglesia. Es un acto de Dios y ese punto de encuentro de la persona con Jesucristo es cuando uno definitivamente llega a ese punto de quiebre personal y uno dice, Señor, estoy quebrantado, me siento necesitado de vos, lo más profundo de mi alma te necesito. Y ahí es cuando viene Jesucristo al encuentro. Y el ángel del Señor, el Espíritu de Dios, lo llevó para que se encontrara en el camino de Jerusalén a Gaza, muchos kilómetros, mar Mediterráneo, zona de Israel, y tuvo que caminar muchos kilómetros seguramente Felipe para ir al encuentro del eunuco. Este eunuco era como un ministro de economía, alguien del gobierno de Etiopía, alguien que tenía, ¿no es cierto?, una preponderancia, diríamos, en el gobierno y de autoridad en Etiopía y servía a la reina de Etiopía. Y él era eunuco, porque en aquel tiempo debían de castrarse a ciertas personas para trabajar en la corte del rey, de la reina en este caso. Es entonces que el texto que leímos dice que este hombre eunuco, él venía de Jerusalén, iba camino regresando a su casa e iba leyendo las Escrituras. Claro, no andaba con un ejemplar de la Biblia como lo tenemos nosotros. Era una persona que tenía acceso a las Escrituras y allí se encuentra con Felipe. Y este encuentro no es casualidad. Como no es casualidad este día y que vos estés acá en el día del bautismo. Quizás acompañando a un amigo, una amiga, un nieto, una hija. Es porque Dios, el Señor, nos está llamando, porque Dios nos ama tanto que quiere que nos encontremos con Él, para que vos pongas tu fe y tu confianza en el Hijo de Dios. Por eso que el Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Y para creer en el Hijo de Dios se necesita esa fe, esa confianza y arrepentirte de tus pecados, porque lo que nos separa de Dios es nuestros pecados. Por esa razón Jesús vino hace más de 2000 años a este mundo, naciendo en el pesebre y muriendo en la cruz del Calvario,
para salvarnos. Por eso que este encuentro no es casualidad. ¿Y cuál es la aplicación de este encuentro divino? Siguiente, por favor. Relacionándolo con el bautismo. El bautismo comienza con la predicación del Evangelio. Sin el anuncio de Cristo no hay fe. Y sin fe no hay bautismo verdadero. Sin fe no hay bautismo verdadero. El bautismo es el acto inicial. Le decíamos a una docente de jardín, Mica, que se va a bautizar. Es como entrar en la salita de 3, el bautismo, para la fe, en el sentido que es lo más básico. Cuando una persona cree en Jesucristo y quiere obedecer a Jesucristo, acto seguido se bautiza. ¿Y por qué me bautiza? Porque creo en el Señor Jesucristo y lo voy a seguir en el camino. Dejo mi vieja vida para comenzar a seguirlo a Jesús en el camino. Es todo un proceso. Eso nos cuenta la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, la explicación del Evangelio. El párrafo que nosotros hemos ya leído nos habla que el etíope leía el libro de Isaías, pero él no entiende. Vieron que a veces nosotros compartimos la fe con tantas personas y muchos, como me ocurría a mí, que me hablaban del Evangelio, de Jesús, y no entendía. Y no entendía porque necesitaba también esa explicación, necesitaba a alguien que me ayudara, alguien que me pudiera hacer comprender y entender el significado, la obra de Jesucristo. De la misma manera, el etíope no entiende y Felipe le explica que el texto que él estaba hablando, fíjense, no era casualidad, porque él venía leyendo el libro de Isaías. El libro de Isaías está en el Antiguo Testamento. Oh casualidad que estaba leyendo Isaías 53 para nosotros, donde describe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde describe que el Mesías iba a ser una persona sufriente, que iba a experimentar el quebranto, que iba a ser llevado como oveja al matadero y que no iba a abrir su boca para defenderse. Entonces el etíope dice, pero el profeta, ¿de quién habla? ¿A quién hace referencia? Porque esta profecía, familia, esta profecía de Isaías fue dicha 700 años antes de que Jesús pisara esta tierra. Entonces Felipe, a partir de esa escritura, le comenzó a explicar el Evangelio. La fe nace cuando la palabra de Dios es explicada y Cristo es revelado. Cuando vos te exponés a la palabra de Dios, cuando vos escuchás la palabra de Dios, ahí nace la fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oír otras cosas. Por la palabra de Dios, es un acto de Dios, es un milagro de Dios. Y Dios te trajo aquí en esta mañana para que escuches la palabra de Dios, porque Dios también te está llamando. Dios te está buscando. Con amor eterno dice que Él te ha amado. Y Él prolonga su misericordia, porque el Evangelio dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se encuentren con el Señor. Que todo llegue el momento, como estos chicos que vamos a acompañar, que digas vos un día, yo quiero darle la vida a Jesucristo, quiero rendirme ante Él, quiero que Jesucristo venga a mi corazón, me cambie, me transforme, me dé esperanza, me dé vida nueva. Y solo Jesucristo, el Hijo de Dios, lo puede hacer. Aplicación de este segundo punto. El bautismo no es un acto vacío, sino la respuesta de un corazón que ha entendido y creído en el Evangelio de Jesucristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
la palabra de Dios tocando nuestra vida y nosotros respondiendo personalmente. Es decir, porque es un acto personal, individual, y no importa la edad que cada uno tengamos, ¿sí? Es decir, algunos muy pequeñitos, 4 años, 3 años, 4, reciben a Jesús porque los niños dicen, yo quiero darle mi vida a Jesucristo. Otros en la adolescencia y así, madurez, algunos llegan a adultos mayores y dicen, quiero recibir a Jesucristo, porque en el final del camino viene la muerte, y la muerte, dice la Biblia, es la paga del pecado. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tercer lugar, la respuesta de fe y la obediencia. Puedo escuchar el Evangelio toda la vida, pero debo de responder al Evangelio. Al ver el agua, el etíope pasaron por allí. Esto no es un lugar tan cómodo como estamos nosotros hoy, creo, ¿sí? Pero dice que cuando iban, el eunuco vio agua en cierto lugar. Y él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esta es la pregunta que vos también deberías responder, porque quizás ya le has dado la vida a Jesucristo. Quizás vos ya lo recibiste a Jesús, pero quizás te falta dar ese paso de obediencia del bautismo. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá, que él se bautizó de grande. Y el día que él se bautizó a los 52, 53 años al Mar del Plata. Yo recién ahí le estaba dando mi vida al Señor. Y papá, él en su pensamiento, él decía, no, yo tengo todavía cosas que arreglar, yo hasta que no cambie esto. ¡Bautizate! Es decir, porque te va a llevar toda la vida los cambios los va produciendo el Señor, Dios. Es una obra milagrosa de parte de Dios, el acto de fe, de creer en el Señor. Nunca vas a ser perfecto, nadie es perfecto, pero es la respuesta de darle la vida a Jesucristo. Por eso que aquí hay agua que impide que vos seas bautizado. Decíamos con el pastor Juan que ahora en el 2026 nos proponemos que cada 3 o 4 meses tengamos bautismos y animar a toda la iglesia a predicar el Evangelio, a ser discípulos, para que nadie, ¿no es cierto?, quede sin este momento tan especial de pasar por las aguas del bautismo, de obedecer al Señor Jesucristo. El etíope confiesa su fe en Jesucristo y es bautizado inmediatamente. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Cuando él pregunta, ¿aquí hay agua? Bueno, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, escuchen, y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, iba seguramente toda una caravana de camino, era una persona prestigiosa, importante. Creo, y descendieron juntos al agua y se bautizó. El bautismo, como vamos a ver ahora a continuación, es un símbolo, obediencia a Cristo, pero es un símbolo externo para todos aquellos ustedes que están aquí en esta mañana, porque cuando la persona es introducida en las aguas y se sumerge, se está identificando con la muerte y sepultura de Cristo. Y cuando es levantado resucitando a una vida nueva. Ya ocurrió el cambio en ellos. ¿El cambio de qué cambio? De haberse encontrado con el Señor. La fe sincera, genuina, delante de Dios, la vida personal. Señor, soy pecador. Señor, ya no voy a estar proyectando las culpas y me voy a justificar en la vida. Señor, soy un pecador, te necesito.
Y ellos le expresaron eso al Señor y por eso hoy se bautizan, para seguir a Jesús en el camino. Entonces, el bautismo es un símbolo externo de lo que ya ha ocurrido internamente en sus corazones. Le han dado la vida a Jesús y ellos en el proceso lo van conociendo y lo van conociendo, amando y creciendo, y nosotros como iglesia tenemos también la responsabilidad de cuidarlos, acompañarlos en el camino. Finalizamos en el último punto, la aplicación. El bautismo es la primera respuesta de obediencia de un discípulo. No se trata de esperar años, sino de actuar en fe y obediencia al mandato de Cristo. Cuarto y último lugar, la alegría del discípulo. Quizás notaste cuando íbamos terminando el párrafo, y si no te lo vuelvo a leer 2 versículos más, tengan paciencia, por favor, porque dice el verso 39 del capítulo 8, escuche con atención: cuando salieron del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se llevó a Felipe, desapareció Felipe, desapareció, dice la Biblia, se fue, una obra de Dios. Y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo, lleno de gozo. Es decir, es lo que produce el Evangelio. Cuando Jesucristo viene a la vida nuestra, el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Y el gozo del Señor, que lo disfrutamos todos aquellos que seguimos a Cristo, es mucho más que estar feliz, porque todos vivimos situaciones, circunstancias complejas, difíciles, tristes, la vida que nos golpea, situaciones adversas que nos encontramos, preguntas que nos hacemos que nos llevan a veces a estar tristes, mal, pero siempre hay un gozo de saber interiormente de que Jesús, el Señor, está con nosotros, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el fin. Aplicación: el bautismo trae gozo, porque confirma públicamente nuestra unión con Cristo y nuestra entrada en la comunidad de los creyentes, la iglesia. Familia, yo les compartía a los 10 hermanos, hermanas que se bautizan estos días, la comunidad de creyentes, la iglesia, las personas que creemos en Jesucristo, es la manifestación visible, y debe ser así, la manifestación visible de la obra de Dios, de la presencia de Jesucristo entre nosotros. ¿Dónde está la iglesia? Donde está cada creyente en Cristo. Y a ellos les hablaba de la importancia de la comunión, del acompañamiento, de perseverar juntos en el camino, de participar en la comunidad de fe. Así que nosotros en esta mañana, al ser testigos de los bautismos, vayamos pensando. Y quiero desafiarte a que luego del bautismo te acerques a Juan, a mí o a alguno de los hermanos aquí de la congregación para que digas: yo me quiero bautizar, quiero ser el próximo, quizás en marzo, en abril, quiero ser el próximo, quiero seguir a Cristo y obedecerlo al Señor en el camino. Que el Señor nos bendiga y sigamos celebrando al Señor nuestro Dios en esta mañana. Muchas gracias, Javier, por la palabra de hoy. ¿Cuántas cosas nos llevamos? Los que ya nos bautizamos, los que se van a bautizar hoy, los que se van a animar.